En un instante, mi mundo se hizo pedazos al escuchar la voz de mi esposo, aguda y llena de ira. Atravesar el teléfono. ¿Por qué siempre te derrumbas cuando más te necesito? Espetó, como si no entendiera la emergencia que me llevó corriendo al hospital, con la vida de nuestro hijo por nacer pendiendo de un hilo. Aquí estamos, hambrientos, esperando tu horrible comida, y tú descansando en el hospital, continuó, con palabras carentes de cualquier preocupación. Declaró fríamente que estaba harto y que saldría a cenar con sus padres, dejándome sola para averiguar cómo regresar a casa. Incluso a través del teléfono, su enojo me alcanzó, haciéndome sentir como si de alguna manera fuera mi culpa la grave situación. El miedo y la preocupación me envolvieron, especialmente por nuestro hijo no nacido, a quien desesperadamente intentaba proteger. Solía ser una vendedora apasionada y exitosa de cosméticos, ganando reconocimiento por mi dedicación y construyendo una reputación basada en el esfuerzo y la excelencia. Amaba mi trabajo, la confianza que me daba y el sentido de realización que me proporcionaba. Luego conocí a mi esposo, y lo que parecía un romance de cuento de hadas rápidamente condujo al matrimonio. Pero la noticia de mi embarazo me obligó a tomar una decisión difícil. Dejé mi trabajo para proteger la salud de nuestro bebé, entendiendo los riesgos de un aborto espontáneo. Todo por el bien de nuestra familia. A medida que avanzaba el embarazo, el apoyo que antes tenía de mi esposo comenzó a evaporarse, su entusiasmo se transformó en frustración, y tareas simples se convirtieron en desafíos monumentales. Mis intentos de cumplir con sus expectativas a menudo parecían fracasos. ¿Dónde está mi almuerzo?, preguntaba, para luego burlarse de los sándwiches que lograba preparar, descartándolos como inadecuados y mofándose de mi incapacidad para tolerar olores. El embarazo no es una enfermedad, decía, minimizando mis luchas, como si estuviera fingiendo todo. Sus palabras dolían, y el hombre que una vez adoré parecía desaparecer. Se acabaron los días de asistir juntos a las citas médicas, y me quedé sola para lidiar con las cargas del hogar. Nuestra casa, antes llena de amor y respeto mutuo, se había convertido en un campo de batalla, luchando por protegerme a mí misma y a nuestro hijo, aferrándome a la esperanza de que de alguna manera pudiéramos recuperar la comprensión que habíamos perdido. Tal vez era el estrés. Había asumido un rol de mentor en el trabajo, y las exigencias claramente lo estaban afectando. Quizás por eso se había vuelto tan irritable e impaciente conmigo. Me decía a mí misma que, una vez que el bebé naciera y su horario se estabilizara, las cosas mejorarían. Encontraríamos nuestro ritmo y todo estaría bien. Le susurraba a mi vientre, tratando de tranquilizarme, todo va a estar bien, a pesar de la turbulencia en mi cuerpo y en nuestra relación. Pero las cosas no mejoraron. La tensión entre nosotros continuó aumentando, agravada por las frecuentes visitas imprevistas de mis suegros. Llegaban a la casa sin avisar, inspeccionando todo, la limpieza de nuestro hogar, el estado de los preparativos para el bebé. Sin embargo, esperaban que los atendiera, exigiendo comidas de inmediato. Tomada por sorpresa y sin estar preparada, no podía hacer más que dar lo mejor de mí, solo para ser criticada por no ser una mejor anfitriona. Cada visita terminaba en decepción, con mi esposo siempre de su lado, nunca defendiéndome. No importaba cuánto me esforzara, nunca era suficiente. Una tarde, estando muy avanzada en el embarazo, me enviaron a comprar víveres, y el esfuerzo fue demasiado. Me desmayé, desperté en el hospital, aturdida y débil, solo para enterarme de que había colapsado por agotamiento. Afortunadamente, el bebé estaba bien, pero los médicos insistieron en mantenerme en observación durante unos días. Cuando vi las llamadas perdidas de mi esposo, sentí una punzada de culpa. Debió haberse preocupado cuando no regresé de la tienda, pero cuando finalmente lo llamé, no me encontré con preocupación ni alivio. En su lugar, su voz estaba llena de enojo. ¿Dónde has estado?, exigió, como si mi salud y la seguridad de nuestro bebé fueran una molestia para él. Sentí un escalofrío recorrerme. Lo siento, me desmayé en la tienda y tuve que ser llevada al hospital. Me tienen con sueros y dijeron que necesito quedarme en observación, expliqué, pero su respuesta fue fría e impaciente, como si mi condición no fuera más que una interrupción. ¿Te desmayaste y yo tengo que preocuparme? ¿Por qué no contestaste cuando llamé? Eres tan lenta. Sus palabras dolieron, cada una hundiéndose más profundamente en mi corazón, dejándome demasiado aturdida para pensar con claridad. Por favor, deja de gritar. No es bueno para el bebé, supliqué, pero mis palabras parecían caer en oídos sordos. Él siguió, con su ira incesante. Aquí estamos, muertos de hambre, esperando tu horrible comida, y tú simplemente descansando en el hospital, dijo,
como si fuera mi culpa estar allí y no en casa preparando una comida. Me dijo que saldría con sus padres y me dejó sola para averiguar cómo regresar a casa. Sus palabras, duras y carentes de cualquier cuidado, me hicieron retroceder. No quería exponer a mi bebé a más negatividad, así que terminé la llamada, refugiándome nuevamente en la fría habitación del hospital, mientras las lágrimas comenzaban a caer incontrolablemente. Y entonces, a través de mi inmensa tristeza, una voz reconfortante me llamó. ¿Estás bien? Alcé la vista, sorprendida al ver a Ellen, una clienta conocida, de pie junto a mi cama. Durante mi tiempo como vendedora de cosméticos, me había acercado mucho a Ellen, y al verla allí de pie, ofreciéndome una toalla, sentí un alivio y una calidez indescriptibles. Ellen, eres tú de verdad, me alegra tanto que te acuerdes de mí. Nuestro reencuentro se sintió como un giro del destino, un recordatorio necesario de que la bondad y la conexión humana aún podían existir en mi hora más oscura. Ellen había sido más que una clienta. Después de un divorcio difícil, había perdido la confianza en sí misma y dejó de maquillarse por completo. Recordé el día en que me acerqué por primera vez a ella en el mostrador de cosméticos, ofreciéndole ayuda para probar nuevos productos. El cambio en ella fue más que físico, fue un avance emocional, un paso hacia la recuperación de su autoestima. Con el tiempo, Ellen se convirtió en algo más que una clienta, se volvió una amiga, pero, unos 5 años antes de que dejara mi trabajo, ella dejó de venir de repente, y siempre me había preguntado qué le había sucedido. Ahora estaba allí, siendo un faro de apoyo cuando más lo necesitaba. Volví con la esperanza de reconectarme contigo. Ellen, le dije, intenté visitar tu antiguo lugar de trabajo, pero me sorprendió tanto saber que te habías ido. Ellen compartió su historia, con una mezcla de sorpresa y arrepentimiento en su voz. Lamento haber desaparecido así, comenzó. Tuve que irme al extranjero por trabajo, y ha sido un caos. Manejo un negocio allá, y hace años que no tengo tiempo para mí misma. Cuando finalmente las cosas se calmaron, decidí regresar. ¿Puedes creerlo? Justo después de intentar encontrarte, terminé aquí con apendicitis, explicó, riendo suavemente. Está en las etapas iniciales, así que con medicamentos debería bastar. Y si todavía estuviera en el extranjero, el tratamiento me habría costado una fortuna. Así que, de cierta forma, estoy aliviada de que haya pasado aquí. Su ligereza era contagiosa, y el inesperado reencuentro levantó mi ánimo. Pasamos el rato recordando viejos tiempos, olvidando momentáneamente el peso de mis problemas en su compañía. En un momento, Ellen, con su sonrisa amable de siempre, preguntó suavemente, «No tienes que contarme si no quieres», pero no pude evitar notar que parecías muy afectada antes. «¿Qué está pasando?» Confiaba en Ellen, no solo como ex clienta, sino como una verdadera amiga. Así que le conté mis luchas con mi esposo y mis suegros. Me preocupa mucho traer a mi hijo a un ambiente así, temiendo que lo traten de la misma manera que a mí. Y ahora, sin mi trabajo, la idea de vivir independientemente, especialmente con un hijo, se siente imposible. Para mi sorpresa, Ellen me hizo una oferta increíblemente generosa. «En realidad, tengo un departamento disponible», dijo, con sinceridad en su voz. «Gestiono algunas propiedades como parte de un proyecto que comencé en un terreno que heredé. Es un departamento acogedor de 2 habitaciones, con paredes insonorizadas, baño independiente, y está en un vecindario seguro con todo lo que puedas necesitar cerca. No necesitas pagar depósito, y puedes empezar a pagar renta cuando te hayas establecido. Es una muy buena oferta». Me quedé atónita ante su amabilidad. «¿Estás segura de que puedes ofrecérmelo en esos términos?», pregunté, abrumada por la generosidad que me estaba mostrando. «Por supuesto», respondió Ellen. «Confío en ti. Siempre has sido amable y responsable. Y creo que es importante ayudarnos cuando podemos. Eres bienvenida a quedarte ahí, sin presiones, sin condiciones». Su oferta, tan desinteresada y llena de amor, me hizo llorar. Sentí un alivio abrumador. «Gracias», susurré, sintiendo como el peso del mundo se levantaba de mis hombros. Unos días después, cuando los médicos me dieron el alta, empacamos y me mudé directamente al departamento que Ellen me había ofrecido. Había arreglado todo por teléfono, configurar los servicios y asegurarse de que el lugar estuviera listo para mí sin que tuviera que pedirlo. No regresé a la casa que compartía con mi esposo. En cambio, abracé este nuevo capítulo en el acogedor apartamento de Ellen. Me sentía culpable por no pagar la renta de inmediato, pero Ellen se lo tomó a la ligera, asegurándome que todo estaba bajo control.
mientras mi esposo estaba en el trabajo. Regresé silenciosamente a nuestra antigua casa para recoger mis pertenencias. Me sorprendió darme cuenta de lo poco que de esa casa aún sentía como mío. Las paredes que alguna vez guardaron recuerdos ahora se sentían vacías, igual que mi corazón. La bondad de Ellen no se detuvo con el apartamento. Me presentó a un abogado que una vez la había ayudado, guiándome a través de los pasos necesarios para el divorcio. El aliento del abogado me dio esperanza, y con cada visita al médico que confirmaba la salud de mi bebé, mi determinación se fortalecía. Un día, al salir del hospital, mi corazón se hundió. Allí, esperándome, estaba mi esposo. Sentí un pánico recorrerme e intenté retroceder, pero mi cuerpo, embarazado, se movía demasiado lento. Me agarró del brazo, tirándome hacia él, exigiendo saber por qué había visto a un abogado y dónde estaba viviendo. Me comunicaré a través del abogado, dije con firmeza, plantando cara. Cualquier discusión sobre el divorcio o la manutención del niño debe pasar por él. Me negué a permitir que me intimidara más. Mientras intentaba arrastrarme de vuelta al auto, una joven intervino, colocándose frente a mí de manera protectora. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó con voz firme. Era Rebecca, una nueva empleada en el lugar de trabajo de mi esposo, quien anteriormente había reportado su comportamiento inapropiado y había sido asignada a otro mentor. La tensión entre ellos era palpable, pero Rebecca no retrocedió, se mantuvo firme, bloqueando a mi esposo para que no me llevara contra mi voluntad. Necesitas soltarla, dijo con voz inquebrantable. Si no lo haces, llamaré a la policía. La mención de la policía hizo que la expresión de mi esposo cambiara. El miedo cruzó su rostro, y rápidamente me soltó, sin decir una palabra. Se dio la vuelta y se alejó, dejándome allí, incrédula. Rebecca, siempre protectora, se acercó de inmediato para asegurarse de que estaba bien. ¿Estás bien?, preguntó, con preocupación genuina. Exhalé un aliento que no sabía que estaba conteniendo. Estoy bien, respondí, sintiendo como una ola de alivio me envolvía. Sin dudarlo, Rebecca llamó un taxi para mí, insistiendo en asegurarse de que llegara a casa de manera segura. Me sentí culpable por causar problemas, pero ella me tranquilizó, asegurándome que no era ningún problema. Cuando le dije dónde vivía, se sorprendió al descubrir que éramos vecinas. Pronto supe que Rebecca también había trabajado con George, mi esposo, y formaba parte de un grupo de empleados que habían reportado su comportamiento inapropiado. Compartió que él era conocido por hacer comentarios insensibles sobre temas personales, desde la menstruación hasta el matrimonio. Mientras charlábamos, me di cuenta de que el coraje de Rebecca, combinado con el apoyo inquebrantable de Ellen, me había dado la fuerza para defenderme a mí misma y a mi hijo. Sabía muy bien lo que era la manipulación y el maltrato al que George me había sometido, especialmente durante mi embarazo. 3 semanas después de nuestro encuentro, Rebecca y yo habíamos formado un vínculo sólido, compartiendo cenas y convirtiéndonos en amigas cercanas. Ella me mantenía al tanto de la caída en desgracia de George en su trabajo. Lo habían trasladado a una empresa subsidiaria tras una serie de quejas sobre su comportamiento. Lo que no sabía era que Rebecca era en realidad la hija de Ellen. Ellen, una exitosa empresaria que manejaba múltiples propiedades, había estado involucrada en la caída profesional de George. George se jactaba de manejar las cuentas de Ellen, pero su comportamiento hacia ella, y luego hacia mí, había llevado a Ellen a tomar cartas en el asunto. Una vez que se enteró de sus acciones, Ellen presionó para que George fuera transferido, un movimiento que cambió el curso de su vida. Rebecca ya había tomado una postura contra George en el trabajo, abordando su mala conducta sin recurrir a la influencia de su madre, pero una vez se dio cuenta de la conexión entre él y yo, se sintió aún más decidida a actuar. Ellen había alentado a Rebecca a presentar las pruebas contra George, lo que finalmente llevó a su transferencia. Con el traslado de George vino una disminución significativa en sus ingresos y una carga de trabajo mucho mayor. Su posición había cambiado drásticamente, y pude ver la frustración en sus intentos de contactarme. Ellen, con toda su experiencia, me aconsejó mantenerme firme en mi decisión de divorciarme y no dejarme influir por sus intentos de ganar simpatía. Su orientación me dio la fuerza necesaria para permanecer firme. Después de que presenté la demanda de divorcio, George intentó contactarme a través del abogado, lamentando lo difícil que se había vuelto el trabajo y cuánto me extrañaba. Incluso se disculpó, rogándome que volviera, pero me mantuve firme en mi decisión, respaldada por la sabiduría de Ellen. Eventualmente, George no tuvo más opción que aceptar los términos del divorcio y proporcionar manutención infantil y daños. Pero el siguiente desafío vino de mis suegros, especialmente de mi suegro. Me esperaba que reaccionaran, pero nada podría haberme preparado para el día en que mi suegro me agarró del brazo cuando salía.
Había estado siguiendo a Rebecca, aparentemente con la esperanza de confrontarla, pero cuando me vio, sus ojos se iluminaron con un aire de derecho. Exigió que le entregara a mi hijo cuando naciera, alegando que el bebé era el heredero de la familia. A pesar de mis intentos por liberarme, su agarre era fuerte y sentí el pánico crecer en mí. Justo en ese momento, una voz firme ordenó que me soltara, seguida de un rápido movimiento de judo que hizo tropezar a mi suegro. Era Rebecca, interviniendo para protegerme. Ella había aprendido judo para defensa personal durante tiempos difíciles, y estaba claro que no tenía miedo de usar sus habilidades. Rebecca, una judoka de alto rango con títulos nacionales, enfrentó a mi suegro, criticándolo por su indiferencia hacia las acciones de George y su intento de interferir en mi vida. Dejó en claro que tenía todo el derecho de comenzar de nuevo y que entrometerse era lo último que debían hacer. La calma y la fuerza de Rebecca fueron un contraste agudo con la tensión del momento. El sonido de la sirena se hacía más fuerte, y resultó que Rebecca había llamado a la policía antes de venir a mi rescate. Mi suegra, que había estado esperando en el auto, observaba en silencio mientras la policía llegaba y se llevaba a ambos, mi suegro y mi suegra. Mi suegro fue arrestado, y después de reflexionar, mi suegra decidió divorciarse de él. Se mudó al campo, buscando una vida libre del caos que había dominado su matrimonio. George, intentando salvar algo de la situación, rogó a su madre que lo llevara con ella, citando su insatisfacción con su trabajo y las constantes batallas legales, pero ella lo rechazó rotundamente, y como acto de reconciliación, se disculpó a través del abogado. También dejó algo de dinero como un gesto de buena voluntad, probablemente como una forma de disculparse por su comportamiento pasado y apoyar el futuro de mi hijo. Me sorprendió su cambio de actitud, pero aprecié su intento de enmendar las cosas. Después de finalizar el divorcio, di a luz a un niño sano. Mi suegra se asentó en su nueva vida en el campo, y la reputación de George siguió deteriorándose. Cuando mi suegro fue finalmente liberado de la custodia, descubrió que la casa que había compartido con mi suegra había sido demolida. Mi suegra había tomado medidas drásticas para comenzar de nuevo. Terminó mudándose con George, lo que trajo más problemas y, finalmente, llevó a George a renunciar a su trabajo debido al daño a su reputación. A pesar de todo el tumulto, los pagos de manutención infantil seguían llegando puntualmente, gestionados a través del abogado y probablemente con la supervisión de Ellen. Mientras tanto, Rebecca recibió reconocimiento en su trabajo y fue promovida a líder de proyecto, admirada por sus colegas por su competencia y determinación. Los diversos proyectos de Ellen, incluidos los de vivienda para mujeres y propiedades para extranjeros, seguían prosperando. En cuanto a mí, una vez que mi hijo fue lo suficientemente grande, decidí regresar al trabajo. Ellen me ofreció un puesto en una nueva tienda de cosméticos de lujo que estaba abriendo. Su apoyo nunca flaqueó, y continuó tratando a mi hijo como si fuera su propio nieto. Rebecca, también, hacía tiempo para visitarnos, y tanto ella como Ellen me recordaban a diario la fortaleza y bondad que me habían ayudado a atravesar los tiempos más difíciles. Estaba decidida a ser tan fuerte y protectora con mi hijo, inspirada por las increíbles mujeres que estuvieron a mi lado cuando más las necesitaba.